Buen día, profesores, bienvenidos a un nuevo espacio de aprendizaje que corresponde al área de matemáticas que imparte la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en su programa de formación continua en sede Danlí. Les saluda nuevamente la profesora Mayra Betancourt para poder compartirles un poco acerca de este tema sobre circunferencia y círculo para el quinto grado de la educación básica. Vamos a ver la unidad 10 y dentro de ella tenemos varias expectativas de logro. Construir círculos y circunferencias con material del ambiente y material estructurado, construir diseños y mosaicos con círculos y circunferencias, identificar los elementos del círculo y la circunferencia, diferenciar los conceptos de círculo y circunferencia, dibujar círculos con el compás y aplicar las fórmulas del perímetro del círculo. La relación y desarrollo de esta unidad: en cuarto grado observamos lo que eran ángulos, estudiamos triángulos, cuadriláteros. En quinto grado también estudiamos las relaciones entre ángulos y vamos por círculo y circunferencia, y luego una unidad después estudiaremos sobre polígonos regulares e irregulares. En sexto grado ya veremos la construcción de la bisectriz de un ángulo. El plan de estudio consta de 11 horas, 7 horas en identificar círculos y circunferencias, 3 horas en encontrar la longitud de la circunferencia y 1 hora para practicar lo aprendido. Empezamos por la lección 1, la primera hora. Nuestro objetivo: conocer los conceptos de círculo y circunferencia y diferenciarlos, construir círculos con materiales del ambiente. Tenemos la primera página. Empezamos por recordar figuras geométricas, algo que los niños ya han estudiado y van a poder identificar cuáles son las características de cada uno y por ende cuál es el nombre que le corresponde a cada figura. Vamos a identificar círculos y circunferencias. Al círculo se le conoce como la región circular. Ellos ya lo han dibujado desde el kinder, han utilizado formas que tienen precisamente este diseño al que nosotros conocemos como círculo. El borde del círculo, es decir, la parte roja, en el caso de, voy a hacer un poquito más grande para que podamos observar, de esta figura se le conoce como circunferencia. La parte amarilla que pintó es el interior de la circunferencia, la parte blanca es el exterior de la circunferencia y un círculo es la unión de la circunferencia y su interior. Ojo, porque la circunferencia es parte del círculo. Cuando nosotros decimos circunferencia estamos hablando del borde, pero cuando decimos círculo estamos hablando de ese borde más toda la parte que está dentro de ese borde, que es precisamente lo que queremos que el niño pueda distinguir. Pinte con lápiz de color la parte que corresponde a lo indicado y aquí es donde el niño va a practicar circunferencia, círculo. Interior de la circunferencia, exterior de la circunferencia. Aquí solo tiene que ir coloreado fuera de la circunferencia. Identifiquemos círculos y circunferencias. Seguimos con la hora 2-3. Conocer los elementos del círculo y la circunferencia. Encontrar la relación entre el radio y el diámetro. Podemos observar que el punto fijo de en medio del círculo se le conoce como centro y el segmento que une este punto con cada uno de los puntos de la circunferencia se le conoce como radio. Por eso no solo existe un radio, existen infinitos radios. ¿Por qué? Porque va a depender de dónde a dónde lo trazó el niño y es bueno que él identifique que no importa hacia dónde lo trace, siempre tendrá la misma medida, porque todos esos puntos de la circunferencia equidistan de este punto llamado centro, es decir, se encuentran a la misma distancia todos de este punto. Ahora, si nosotros trazamos dos radios y estos radios se unen en ese centro, en el centro o en el punto que está al medio de la circunferencia, se le conoce como diámetro, que es esta línea que me une dos puntos de la circunferencia. La longitud del diámetro va a ser igual a 2 radios. ¿Por qué?
porque si nosotros vemos de este centro a la circunferencia es un radio y del centro a al otro extremo es otro radio. Por lo tanto, el diámetro es 2 veces el radio. Eso también es importante porque a veces hay datos que nos dan el diámetro y necesitamos solamente el radio para calcular el área o el perímetro. Entonces el niño ya identifica que tiene que dividirlo entre 2 porque el diámetro significa que estamos hablando de 2 veces su radio. Luego, el segmento que une 2 puntos de la circunferencia se llama cuerda. Ahora, algo importante es que la cuerda puede o no pasar por el centro. Por ejemplo, la cuerda AB no pasa por el centro y sí es una cuerda. ¿Por qué? Porque la única característica que tiene la cuerda es que une 2 puntos de la circunferencia y esto está uniendo 2 puntos. Ahora, puede pasar por el centro y a esta cuerda se le conoce como diámetro y es la mayor de las cuerdas, es la que tiene la mayor longitud, es precisamente el diámetro. La parte de la circunferencia comprendida entre 2 puntos se le conoce como arco, no importa si es así de pequeño, a este se le conoce como arco menor. ¿Qué significa? Que es menor que la semicircunferencia. Cuando un arco es exactamente la mitad de la circunferencia se le conoce como semicircunferencia y un arco mayor es aquel que se pasa más de la semicircunferencia. El ángulo formado por 2 radios se le conoce como el ángulo central. Este es un ejemplo. Tenemos un radio aquí, otro radio y se me forma un ángulo central. Este símbolo significa el ángulo central. No es necesario enseñar a los niños y las niñas, pero nosotros ya lo conocemos. Tenemos entonces ángulo central, cuerda, arco y este es el correspondiente al ángulo B o D. Recuerden que los ángulos se nombran siempre con la letra del vértice justo al centro. En este caso el vértice es el centro de la circunferencia o el centro del círculo. Trazar una circunferencia con el compás y conocer otras funciones del compás. Usando el compás, dibuja en el cuaderno una circunferencia cuyo radio mide 3 centímetros. Forma como el radio tiene que medir 3 centímetros, entonces abrimos el compás a la longitud del radio, en este caso 3 centímetros. Decidir el centro y colocar ahí la punta del compás, cualquiera de los 2 extremos del segmento que ya dibujamos. Luego giramos el compás y de esta forma, sin dejar que la abertura se haga más grande o más pequeña, y de esta forma trazamos lo que es la circunferencia. Recuerden que mientras no esté pintado solo sería una circunferencia. Cuando ya lo pintemos, entonces estamos hablando de un círculo. Luego, construir diseños geométricos familiarizándose con el uso del compás y despertando el interés por la belleza de las figuras geométricas con líneas curvas. Miren qué bonito se miran estas figuras. Tratemos de que el estudiante, que el niño se enamore por la geometría, porque es uno de los bloques que más atracción visual tiene hacia los niños, ya que podemos colorear, ya que podemos llevar figuras que se asemejen a lo que estamos tratando de enseñarles. Esto para que el niño pueda tener una práctica en el uso del compás. Luego ya él se vuelve experto y ya no tiene problemas para dibujar cualquier círculo o cualquier circunferencia que le pidamos. Encontrar la relación entre la longitud del diámetro y la circunferencia y establecer la fórmula para encontrar la longitud de la circunferencia. Aquí ya viene a ser un poquito más complejo la enseñanza del círculo y la circunferencia, no solo de trazarlo, sino de dónde viene, de qué fórmula matemática proviene y cuáles son los datos que nosotros utilizamos para calcular dichos datos. Hablamos de figuras inscritas y circunscritas. Recuerden que circunscrito es que esté fuera e inscrito es que esté dentro. Y ahí les dejo algunas cositas que ustedes tienen que leer y familiarizarse con ellas. Tenemos que en cualquier círculo la longitud de la circunferencia dividida entre la longitud del diámetro es igual a 3.14 y de allí proviene el hecho de que nosotros utilicemos pi
para calcular el perímetro y el área de un círculo y de una circunferencia. El pi es un número infinito, pero nosotros usualmente lo utilizamos como 3.14, ya que no podríamos utilizar todas las cifras de pi. Tampoco es 3.1416 como también lo utilizamos. No, el pi es infinito. Si ustedes colocan el pi en una computadora, van a poder observar que nunca va a parar de salir números. Entonces, pero en primaria utilizamos 3.14 y es lo que el niño va a multiplicar al calcular el perímetro o el área. Se representa con esta letra, que es una letra griega, y esa es la que vamos a estar utilizando. Se puede encontrar la longitud de la circunferencia con la siguiente fórmula. Circunferencia es igual a diámetro por pi. Cuando se conoce la longitud del radio, la fórmula es 2 pi por radio, es lo que les decía, a veces puede darnos el diámetro, entonces vamos a dividir ese diámetro entre 2 o simplemente multiplicar pi por diámetro, que es lo mismo a decir 2 pi radio. Luego utilizar la fórmula para encontrar la longitud de la circunferencia en la resolución de problemas. Utilizando esa fórmula nosotros ya podemos calcular la longitud de la circunferencia. Recuerden que la longitud de la circunferencia se encuentra utilizando la fórmula 2πr o pi por diámetro. En este caso, por ejemplo, tenemos que el diámetro es 4 centímetros. Entonces, como dijimos que o es diámetro por pi o sería 2 pi radio. En este caso, como es el diámetro, solo lo multiplicamos por 3.14 y eso nos da 12.56. Como estamos hablando de longitud, agregamos la unidad que es centímetro. En este otro caso nos están dando el radio, entonces tenemos que multiplicar este dato por 2 y luego por 3.14. Eso nos da 25.12, que sería la longitud al agregarle centímetros, que es la unidad con la que estamos trabajando. Y luego viene un par de ejercicios un poco más complejos, que son estos de aquí abajo. Por ejemplo, en esta figura nos preguntan cuál es el camino más corto. Si me voy por el 1 o me voy por el 2, tendríamos que calcular la longitud. En el número 1 tenemos que el radio sería 10. Entonces multiplicamos 10 por 2 por 3.14 y luego lo dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la mitad de la circunferencia total. Eso nos da 31.4. Luego, con que calculemos una de las dos longitudes sería suficiente, porque al colocar esta longitud o esta semicircunferencia aquí abajo se me forma lo que es una circunferencia completa. Entonces tenemos que puedo multiplicar este diámetro, que es 10, por 3.14 y eso me da a 31.4. Es decir, entonces que ambas longitudes son iguales. Luego encuentra la longitud del perímetro de las siguientes figuras sombreadas y aquí tenemos la respuesta. Entonces necesito que las estudien y las verifiquen bien, porque pueda que venga una de ellas en su prueba. Tenemos algunos ejercicios al final. Esto más que todo es análisis, porque el niño y usted como docente debe saber utilizar estos datos a su conveniencia. Hay caminos largos y hay caminos cortos, como cuáles. Ejemplo. En este caso me piden calcular el área sombreada o el área pintada. Si yo uno esto y lo corro un poco más acá, se me forma exactamente un círculo. Entonces, al calcular el área de este círculo, yo solo tengo que multiplicar 10 por 3.14 y automáticamente me da el resultado que necesito. Y puede ser la otra parte que lo hagan por partes, valga la redundancia, sacar la circunferencia de esta parte y luego la de esta y sumarla, que fue el caso que hicieron aquí. Luego, en este otro caso, si se fijan, esta parte, este semicírculo que está aquí, yo lo puedo unir con este otro, se me forma un círculo completo. Puedo calcular
la longitud de este rectángulo, luego la longitud de esta circunferencia y sumar ambas y obtener el resultado total. En este caso, al cuadrado, porque es un cuadrado, tengo 4 lados iguales y tengo 4 ángulos rectos, le resto la semicircunferencia que sería de diámetro 10. En este caso, esta parte de aquí yo la puedo unir aquí y me queda lo que es un cuadrado. Luego, en este otro tengo 4 círculos, de los cuales puedo calcular el área total y buscar una forma más sencilla a modo de no hacer tanto procedimiento. Igual en este tampoco les voy a decir, lo que usted tiene que analizarlo porque puede venir uno de estos en examen, como les decía. Bueno, recuerden que pueden escribir tus sugerencias y preguntas en un foro, estoy a la orden y espero que este video les haya servido un poco más con todo ese conocimiento que ustedes ya tienen y puedan unirlo al que ustedes tienen y compartirlo con sus niños. Que Dios les bendiga.